¿Alguna vez te has parado a pensar cómo un niño de 25 años logró anotar para siempre la historia de la música, la cultura e incluso la política? Tupac Shakur no era solo un rapero. Era poeta, activista, portavoz de una generación olvidada y también una figura envuelta en controversias, violencia y misterios que incluso ahora intrigan al mundo. Pero tu historia no es solo sobre fama y tragedia, sino sobre cómo un niño nacido en medio de dificultades y turbulencias sociales se las arregló para convertirse en una leyenda. Y quizás la más impactante, como tu muerte, tan prematura y brutal, terminó eternizando tu voz. Hoy nos sumergiremos en la vida y en la muerte de Tupac Shakur, desde sus orígenes hasta el legado inmortal que sigue inspirando a millones. Y antes de empezar, ya dejas tu estilo, inscribirte en el canal y comentas aquí que la música Tupac te marcó más. Su interacción ayuda mucho a difundir esta historia a más personas. Ahora, volvamos en el tiempo y conozcamos la infancia de Tupac. Niñez y Tupac Amaru Shakur Roots nacieron el 16 de junio de 1971 en Harlem, en Nueva York, uno de los barrios más vibrantes, pero también más desafiantes en la ciudad. Su nombre ya llevaba peso histórico. Tupac Amaru era un líder indígena peruano del siglo XVIII que luchó contra la opresión colonial española. ¿El significado? Serpiente brillante. Un nombre que, desde el nacimiento, llevaba fuerza, resistencia y rebelión. La madre de Tupac, Afenis Shakur, era una activista política integral del grupo Pantera Negra, que luchó por los derechos civiles de la comunidad negra en los Estados Unidos. En ese momento Tupac estaba a punto de nacer. Afeni estaba enfrentando un juicio de conspiración contra el gobierno americano. Vino a defenderse sola en la corte y ganó el caso. Este espíritu de resistencia y su infancia se caracterizaron por cambios constantes. La familia se mudó de ciudad en ciudad, siempre tratando de escapar de la pobreza y las dificultades. Tupac creció rodeado de discusiones políticas, libros y música que exaltaron el orgullo y la conciencia racial. Sin embargo, también fue testigo de los problemas que silbaron a su comunidad, el racismo, la violencia policial y la desigualdad. Desde temprano, Tupac destacó por la inteligencia y la sensibilidad artística. Le encantaba escribir poesía, recitar mensajes y jugar periódicos. A los 12 años se unió a un grupo de teatro en Harlem, donde actuó en pedazos e incluso en un clásico de ballet, de Nutcracker. Era un chico talentoso, carismático y curioso, pero ya llevaba el peso de un mundo injusto en su espalda. Esta mezcla de arte y dolor no solo daría forma a tu música, sino a toda tu filosofía de la vida. Tupac entendió que el arte podría ser un arma, una forma de protesta y transformación. Y fue esta visión la que guiaría sus próximos pasos. La lucha por la justicia fue una herencia directa que Tupac llevaría para siempre. A finales de los 80, Tupac se mudó a Baltimore, donde vivió uno de los periodos más importantes de su vida. Estudió en la famosa Escuela de Artes de Baltimore, junto a jóvenes que más tarde también destacarían en el entretenimiento. Allí, Tupac profundizó su talento en poesía, teatro y danza, incluyendo ballet y jazz. Fue en este entorno creativo que empezó a lapidar la habilidad que le haría un icono, transformar los sentimientos y experiencias en arte. Pero la vida de Tupac nunca fue lineal. Mientras perfeccioné tu lado artístico, también estaba cada vez más en contacto con la dura realidad de las calles. Esta dualidad, el artista sensible y el joven que conocía el lado oscuro de la vida urbana, se convertiría en su marca registrada. En 1988, se mudó a California, donde el escenario de rap estaba hirviendo. Tupac comenzó como un grupo de apoyo y bailarina digital underground, conocido por sus canciones divertidas e irreverentes. Fue en esta etapa que tuvo su primera gran oportunidad, participar en las pistas y misma canción. La energía, la presencia escénica y la notable voz de Tupac inmediatamente llamaron la atención. En 1991, lanzó su primer álbum en solitario, Apocalypse Now, un trabajo intenso y políticamente cargado, que se acercó a la violencia policial, el racismo y la injusticia social. Aunque se enfrentó a críticas a las autoridades, incluido el así presidente del vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, el álbum consolidó a Tupac como una voz de valor, que no temía enfrentar el sistema. Tu carrera se fue rápidamente.
Álbumes como Estrictamente 4 Mayenne y GAZ y participaciones en películas como Chus y Justicia Poética mostraron que Tupac no era solo un rapero, sino también un actor talentoso y carismático. Pasó fácilmente entre el escenario y las pantallas, conquistando fans de diferentes públicos. Pero junto con la fama, llegaron las primeras controversias, y Tupac estaba a punto de entrar en una fase de su vida en la que el arte y el caos caminarían uno al lado del otro. En el siguiente capítulo, veremos cómo se convirtió en la voz de la calle y de la gente, y cómo sus cartas influyeron a toda una generación. Tupac Shakur no era solo un artista que buscaba fama, era una voz activa para millones de personas que vivían en el borde de la sociedad. Sus cartas no se limitaban a contar historias, eran poderosas declaraciones sobre las injusticias que enfrentaban cada día su comunidad. En su música, Tupac denunció la brutalidad policial, la pobreza extrema, la discriminación racial y la falta de oportunidades. Canciones como Brenda Got to Baby y Mantén ya Head Arriba hablaron directamente a las mujeres negras, a las madres jóvenes y a todos los que sintieron el peso de un sistema desigual. Habló con empatía, mostrando que entendía su dolor, pero también con esperanza, alentando la resistencia y la superación. Esta profunda conexión con el público hizo a Tupac más que un rapero, se convirtió en portavoz de los olvidados, de los marginados y de los jóvenes que vieron en la música una manera de expresar su revuelta y sus aspiraciones. Además de la música, Tupac estaba activamente involucrado en causas sociales. Visitó comunidades, habló con los jóvenes, alentó el combate a las drogas y la violencia, y predicó el respeto y la unión. Su figura simbolizaba la lucha contra un sistema que a menudo parecía demasiado opresivo para ser cambiado. Pero esta firme postura y sus críticas a la policía y a las élites políticas también hicieron de Tupac un objetivo constante de controversias y ataques, tanto mediáticos como personales. Su auténtico, sin filtro, molestó quien prefirió el silencio antes de los problemas sociales. Sin embargo, Tupac nunca se calló. Su arte era una mezcla de dolor y resistencia, tristeza y esperanza, que se eco en los callejones, en las calles y en las radios. El dio voz a la vida de Tupac Shakur estaba marcada por una serie de conflictos que iban más allá de la música, conflictos que entraron en la historia e influyeron profundamente en su imagen pública. La fama, el activismo y el intenso estilo de vida lo pusieron en un curso de colisión con la ley y con muchos enemigos poderosos. En 1993, Tupac fue acusado de agresión sexual, una acusación que siempre negó, pero que resultó en una condena y lo llevó a cumplir unos 9 meses de prisión en 1995. Este periodo fue uno de los más turbulentos de su vida, no solo por la privación de libertad, sino también por las consecuencias que la sentencia trajo a su carrera y reputación. Además, Tupac estuvo involucrado en varias peleas y enfrentamientos, tanto dentro como fuera de los estudios. Su fuerte personalidad, temperamento explosivo y postura desafiante a menudo lo ponen en situaciones de conflicto con otros raperos, productores e incluso fans que no tenían voz, y que, para muchos, era revolucionario. Uno de los momentos más emblemáticos de esta fase fue su disputa pública con otros artistas, especialmente con fotos de la costa este de los Estados Unidos, como Notorious B.I.G. y Puff Daddy. Esta rivalidad, que terminó creciendo por una verdadera guerra cultural entre la costa este y la costa oeste, marcó el rap de los 90 y trajo consecuencias trágicas para muchos implicados. Además de las cuestiones jurídicas y personales, Tupac también se enfrentó a la presión constante de los medios de comunicación, que a menudo exageraban o distorsionaban los hechos para aumentar el sensacionalismo. Fue retratado como un rebelde peligroso, rezaba como víctima del sistema, pero nunca dejó de llamar la atención. A pesar de estas dificultades, Tupac continuó productivo, lanzando canciones que hablaban de sus luchas internas, su visión crítica de la sociedad y su deseo de cambio. Su tiempo en prisión, por ejemplo, le sirvió para escribir algunas de las rivalidades entre Tupac Shakur y Notorious B.I.G. No fue solo una disputa musical, sino una guerra cultural que reflejaba las tensiones entre Occidente y Este y Estados Unidos, marcadas por la desconfianza, la violencia y las tragedias. Todo comenzó con amistad entre los dos raperos, pero rápidamente se convirtió en un conflicto público después de que Tupac fue disparado en un robo en 1994, en Nueva York, episodio que creía tener conexión directa con personas cercanas a Notorious B.I.G. y su equipo. Desde allí,
la tensión se incrementó. Tupac ha acusado abiertamente a sus rivales de la costa este, mientras que Biggie y otros artistas del lado este respondieron con cartas provocadoras y ataques a los medios de comunicación. Esta rivalidad alimentaba una atmósfera tóxica y peligrosa en el mundo rap. Se canceló el espectáculo, las reuniones eran tensas y, por desgracia, la violencia se apoderó de detrás de las escenas. Tupac se involucró con el sello de Death Row Records, liderado por Suge Knight, conocido por su postura agresiva y métodos cuestionables, que aumentaron aún más tensiones. Esta guerra no fue solo palabras, terminó reflejada en enfrentamientos físicos, amenazas y asesinatos. El escenario se convirtió en una especie de campo minado, donde cualquier resbalón podría ser fatal. Muchos creen que esta rivalidad y el clima de violencia estaban determinando la muerte prematura de Tupac, y también de Notorious B.I.G., asesinado en 1997, de las cartas más intensas y profundas de su carrera. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur estuvo en Las Vegas para un espectáculo y esa noche, la ciudad se convertiría en escenario de uno de los eventos más impactantes de la historia de la música. Después de ver un partido de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon, Tupac se involucró en un lío con un grupo conectado a la pandilla de los Crips, justo antes de que se metiera en el coche que cambiaría su destino para siempre. Más tarde, mientras estaba en un coche con Suge Knight, director general de Death Row Records, Tupac fue disparado por varios disparos en un tiro en la carretera de Flamingo East con Cobalt Lane. Fue golpeado 4 veces, en el pecho, brazo y muslo, y llevado al hospital en estado crítico. La noticia de que Tupac había sido disparado provocó un impacto inmediato entre fans, artistas y la industria musical. Lo que parecía ser otro caso de violencia urbana se convirtió en un misterio lleno de teorías conspirativas. A pesar de todos los esfuerzos médicos, Tupac murió 6 días después, 13 de septiembre de 1996, a los 25 años. Su muerte nunca fue oficialmente iluminada, el caso sigue sin resolverse, alimentando especulaciones sobre posibles motivos e incluso teorías de que Tupac habría forjado su propia muerte para escapar de la violencia. El asesinato de Tupac marcaba profundamente la cultura del hip hop y dejó un gran vacío para los fans que vieron en él no solo un artista, sino un símbolo de resistencia y esperanza. Su muerte aceleró la caída de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, pero también abrió un debate sobre la violencia, el racismo y la injusticia en la industria musical y en la sociedad americana. En el próximo capítulo, entenderemos cómo Tupac se convirtió en una leyenda inmortal, y cómo su legado permanece vivo, influyendo a generaciones hasta hoy. Incluso después de su muerte temprana, Tupac Shakur sigue siendo una de las figuras más influyentes y veneradas de la música y la cultura mundial. Su legado trasciende el tiempo, sobretraduciendo generaciones, fronteras y estilos musicales. Su poesía, sus álbumes y sus mensajes continúan siendo estudiados y admirados por fans, artistas y eruditos, que ven en Tupac una rara combinación de talento artístico, conciencia social y coraje para enfrentar temas difíciles. Además de la música, Tupac inspiró a los movimientos sociales que luchan contra la desigualdad, el racismo y la violencia, especialmente entre los jóvenes negros. Sus cartas llevan lecciones sobre resistencia, autoestima y esperanza, valores fundamentales para alguien que busca un mundo más justo. Los nuevos artistas siguen citando a Tupac como referencia, y su impacto es visible en documentales, películas, libros y exposiciones en todo el mundo. La voz que parecía destinada a callarse tan temprano hoy se hace eco en miles de voces que llevan su mensaje hacia adelante. Así que conocer la vida y la historia de Tupac no es solo recordar un icono de rap, sino entender la lucha por los derechos, la dignidad y la justicia que personificó. Hoy se encontró con la trayectoria completa de Tupac Shakur, de sus humildes raíces hasta la muerte que conmocionaron al mundo, pasando por la ascensión meteórica, la voz de la resistencia y las controversias que moldearon su vida. Para aquellos de ustedes que desean aplicar algo de esta historia en su propia vida, aquí hay algunos consejos prácticos. 1. Valoriza sus raíces y la fuerza de tu historia personal, son combustibles para su lucha diaria. 2. Utilice su voz para defender causas que importan, pero hágalo con conciencia y responsabilidad. 3. Enfrentar los retos con valor, pero saber cuándo es hora de buscar apoyo y cambiar estrategias. 4. Cuida de tu salud física y mental, a menudo las mayores batallas son internas.
5. Inspirarse en el arte para transformar el dolor en fuerza y esperanza. Si te gustó este vídeo, no te olvides de disfrutarlo, compartirlo y inscribirse para más contenidos que unirse a la historia, la cultura y la salud preventiva. Comentar aquí que el aprendizaje de la vida de Tupac te tocó más. Hasta el próximo vídeo.